Daniel Kipper, mi amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola Fernando, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo está? Buenas Muy bien, mi tardes. amigo. ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno. Bueno, ahí escuché un poquito un panorama que yo tracé con la última información. Independientemente de esta, lo que yo vengo manejando hace unos días, también el tema es si te vendrá a esta altura en abstracto o no, porque si falla una vez que se aplica un nuevo decreto del presidente, usted me dirá, pero digo que la Corte Suprema fallaría de alguna manera, según la información, me voy a hacer el humilde con alguien que no es nada humilde como Jorge Asís, como él dice, probablemente errónea, la información que uno maneja, bancando el DNU del Poder Ejecutivo Nacional a partir de la crisis sanitaria imperante, pero a la vez destacando la autonomía porteña. Bueno, Daniel, a ver, mucho para hablar sobre esto, esperando la Corte también yo lo estuve esperando a usted para arreglar la salida, pero finalmente la Corte no salió, así que recién arreglamos la salida de construcción plural acá aquí el jueves. Devendrá en abstracto, la Corte terminará fallando hoy, mañana, la semana que viene, nunca, bueno, nunca no, pero tarde. Decís, esperando el fallo de la Corte. Sí. Te pregunto, ¿quién lo espera hoy? No, difícil, Pasaron, sí. La vigencia del decreto en cuestión cesa mañana. Sí, El señor. gobierno nacional, el gobierno y los gobiernos provinciales de la ciudad están analizando nuevas medidas, de modo que el fallo, cualquiera sea su contenido, es un fallo que llega tarde. Perdón, primera interrupción. Si hay una nueva disputa, que es lo que plantea Infobae por esta hora entre tanto rumor. A ver, digo, Daniel, vamos a simular este escenario para el oyente. Alberto Fernández insiste con la no presencialidad escolar en AMBA. Rodríguez Larreta sigue insistiendo con lo suyo, cede un poquitito en secundario, pero dice no. Primer, segundo, tercer grado, jardines maternales van a seguir yendo, no sé si los 5 días, digo, pero hay una insistencia, un nuevo choque. Si la Corte fallara mañana o el lunes, ¿no se aplica porque estamos hablando del viejo DNU y no del nuevo DNU que entrará en vigencia el 1 de mayo? ¿O hay algo de jurisprudencia o hay algo de que tiene efecto, digamos? ¿Me explico la pregunta? En principio lo que se ha cuestionado es el viejo DNU. Sí, sí. De modo tal que habla que las partes eventualmente deberán solicitar que se amplíe la competencia en intervención de la Corte a los nuevos DNU que se dicten de aquí en adelante. Esto podría llegar a ocurrir. El problema va a estar con el fallo dictado por la Sala de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí parece más acotado y limitado al primer DNU, que además tiene una inhibitoria de un juzgado federal. Pero creo que a esta altura ya nadie espera el fallo de la Corte, lo que hace 2 semanas sí hubiéramos esperado con ansiedad para que la Corte fije posición en un tema tan angustiante como es la pandemia. ¿Culpa de la Corte? No necesariamente. Diría lo siguiente: cuando uno tiene una mirada racional de los problemas, normalmente recibe una respuesta racional. Ahora, cuando tenés una mirada irracional, vas a tener también una respuesta irracional. Y los políticos, gobierno nacional, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia, tienen frente a la pandemia una mirada irracional porque no logran unificar una estrategia de combate al enemigo que hoy se llama COVID-19. Y frente a esta falta de unidad de criterio, no le podemos pedir a la Corte que sea la que resuelva, decida cómo se debe enfrentar una cuestión médica, porque no es la capacidad que tienen los jueces de la Corte para resolver cuestiones y estrategias sanitarias. Esto es una cuestión exclusivamente de oportunidad, mérito y conveniencia que debe resolver el poder político en los tiempos que exige la pandemia y las respuestas adecuadas a la crisis sanitaria. Los tiempos de la Corte son otros. Los tiempos de la justicia son otros. Sí. La Corte se manifestó competente. Después dio vista, recién Nación creo que respondió entre lunes y martes, o sea, después las partes, después la ciudad.
¿Por qué en la Corte, en todo caso, no dijo que no era competente y se evitaba esto o esta demora o este fallo que saldrá a los premios, por llamarlo así, digamos? Es que la competencia dice que está facultad de intervenir para resolver el conflicto planteado entre la ciudad y el Estado Nacional. Sí. Lo que no significa que sea una materia judiciable que deberá resolverlo en la sentencia de fondo. Es decir, yo puedo iniciar una demanda sin tener razón. El juez me recibe la demanda, da traslado de la demanda y después dicta sentencia. Sí. En la sentencia quizás me dice, Kipper está loco, inició una demanda sin sentido, pero fue competente para intervenir él como juez, árbitro, quien decida y fije pautas de cómo debe resolverse este tema. En mi opinión, la Corte, ahora o la semana que viene o cuando se expida, debe decir que es una cuestión de oportunidad, mérito, conveniencia, de una cuestión sanitaria y que el gobierno nacional tiene facultades para resolverle y que no es judiciable. No creo que aquí esté en tema la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, sino hay una cuestión de política sanitaria. Y el gran problema acá es la pandemia. Está un poco en línea con la información que yo manejo, digamos, que a partir de la crisis sanitaria, el DNU, el Ejecutivo, puede tomar medidas excepcionales y a la vez no pone en juego, ya hay jurisprudencia previa de la mayoría de la Corte a favor de mantener, o sea, de que la ciudad y su autonomía la constituyen casi como un Estado provincial más, el Estado 24 de la Argentina, ¿no? Únicamente la Corte podría tener, en mi opinión, un criterio distinto si juzgase que existe manifiesta arbitrariedad en la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo. Es decir, no puede avalar actos irracionales. Pero si una de las respuestas posibles, y en función de informes que he leído en la revista The Lancet, por ejemplo, el cierre de escuelas se ha recomendado por esta revista científica, es una de las medidas posibles, es racional que el Poder Ejecutivo tome esta medida y por lo tanto no es cuestión de la Corte decir si está bien o mal. Es un gobierno todavía del Poder Ejecutivo, no de la Corte. Ahora, si queremos transferirle a la Corte Suprema de Justicia la administración de la gestión pública, lo haremos por esta vía. Si todo va a ir a litigio, será un gobierno de la Corte. Sí. Bueno, un gobierno de la Corte es lo que no debería haber. Sí, ahí hay como siempre una biblioteca. Obviamente. Ahí hay una biblioteca mitad para un lado, mitad para el otro, ¿no? Porque alguien te puede decir, yo puedo decir, UNICEF, asociaciones de pediatría argentina, etcétera, dicen que sí, que la presencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre, tenemos una biblioteca que tira para un lado y otra para el otro, ¿no? De lo que usted me decía de Lancelot, ¿no? Sí, pero hay una diferencia que es la siguiente. Esa es una cuestión médica, sanitaria. Hay expertos en la materia que opinan que es conveniente el cierre de escuelas y hay otros que serán tan respetables como los anteriores que dicen lo opuesto. Pero esta es una cuestión médica. Pero la cuestión jurídica es que la facultad de decidir la política sanitaria es del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. En todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, en cualquier provincia. Ahora, ¿y por qué se demora el fallo de la Corte? Algunos hablaban de lo salomónico, de convocar, no fallar, o antes de fallar, convocar una audiencia entre las partes, Nación y Cava. ¿Por qué no política, analizándose un poco más allá de lo jurídico en lo político, por qué no ha fallado la Corte a hoy 2 semanas de que entró el tema, digamos? Bueno, creo que te lo respondí al principio. Cuando se enfrenta a un problema de manera irracional, no podés esperar otra cosa que respuestas irracionales. Es un modo que tiene la Corte de decirle a los poderes políticos, muchachos, gobiernen, resuelvan estas cuestiones en los tiempos de la política y en el ámbito de la política, no en la de política partidaria, sino de política de gestión, me refiero, ¿no? Tiene que haber acá una política sanitaria conjunta de las distintas administraciones. No es posible que el Poder Ejecutivo Nacional señale un rumbo y el Poder Ejecutivo de la ciudad señale un rumbo opuesto. Esto no es concebible. Si equiparamos
podrás decirme que es una mala equiparación, pero permitime la licencia, a un estado de guerra, y el general nos dice, sigamos esta estrategia, y un subalterno dice, no me gusta, sigamos la opuesta, estaríamos en serios problemas. Y te puedo asegurar que el COVID-19 en este tiempo se ha hecho una fiesta. Hoy tenemos muchos muertos y muchos contagiados. Sin dudas. El tema de la autonomía, para usted tampoco está en discusión, pero lo que algunos dicen, de nuevo poniéndome yo en abogado del diablo, es, bueno, pero si tiene las ciudades autárquicas y tiene autonomía y opera casi como la 24ª provincia del Estado argentino, podría caberle tomar, o tiene las facultades, por ejemplo, de decidir si sus chicos van a clases o no, presenciales o no. Imagínate que el conflicto se hubiera planteado con una provincia. Sí. ¿En qué se modifica la situación? La provincia la provincia sí tiene autonomía, claramente reconocida por la Constitución, pero quien define la estrategia en temas sanitarios es el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales deben someterse a la política fijada por el gobierno nacional. Esto es una cuestión de jerarquía. Bien. Daniel, un abrazo, gracias como siempre. Igualmente, un abrazo.